manera siempre intento no trabajar el mismo discurso, sino que realmente creo en lo que estoy haciendo cada vez, ¿no? En cada proyecto. Es decir, creo que de alguna manera mágica, por así decirlo, pues cada exposición o cada proyecto conecta uno con otro y cada uno va abriendo una pista y una clave importante para emprender el camino hacia el siguiente proyecto, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco, ese hilo conductor del que tú dices, se basa un poco en eso. En cuanto a la referencia a la realidad, como he dicho al principio, que es un poco la base del statement de mi trabajo, por alguna práctica, como es el skate, me paso muchas horas en la calle, entonces de alguna manera eso está implicado en tu vida, en tu experiencia. Entonces, claro, te fijas en eso, ¿no? Al final, yo creo que cuando eres artista, pues las ideas que tú arrojas en tu práctica son las experiencias que tú vives, sino de lo que tú puedes hablar, por así decirlo. Y sí, yo creo que esos resquicios, esos resultados pues de nuestras prácticas, ¿no? En sociedad, en la calle, en esos, por ejemplo, esos rasguños, en esas huellas, en esas manchas, es en lo que me he ido basando el discurso durante estos últimos proyectos. Yo creo que ese azar o esa aleatoriedad que hay en esos trazos, tanto por ejemplo los dibujos infantiles en los que se basaba el proyecto de Lo que pasa en el parque, se queda en el parque del IBAM, son resultados de un poco estar al acecho, nunca mejor dicho, en este caso en la vía pública, ¿no? En ver cómo se modifican las cosas, qué es lo que está hoy, que ayer no estaba y que dentro de unas semanas igual ya no vuelve a estar y desaparece. Entonces, yo creo que esas cosas son muy interesantes porque en lo que es mi discurso para elaborar la práctica artística, y es que necesito de ese azar y esa aleatoriedad también a la hora de trabajar, yo en el estudio. Entonces, no me gusta llegar con un guión de lo que voy a hacer. A mí me gusta tener una idea vaporosa, por así decirlo, en la que se pueda desarrollar de una manera u otra, pero en el momento de trabajar, no previamente al trabajo. Entonces es cuando consigo los mejores resultados o los resultados que más me interesan. Esa relación de aleatoriedad y de azar entre lo que hay en lo que veo y lo que hago es un poco la estructura. Bueno, yo he tenido mucha relación con el color hace muchos años. Yo pintaba de una manera mucho más académica, el discurso era género pictórico, paisaje, bodegón, retrato, sobre todo paisaje, era lo que más me interesaba. Entonces el empleo del color fue una práctica básica y necesaria para realizar lo que hago hoy en día. Sin ese aprendizaje, por así decirlo, o sin ese estudio del color, no sería capaz de realizar lo que... Ni siquiera tendría la capacidad de ver y observar las cosas como las observo hoy, ¿no? Entonces sí que le debo mucho a ese análisis del color y comprendo el color. Poco a poco ese paisaje evolucionó a cada vez quitar más elementos, hasta quedarme con lo que era la materia, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, la pintura fue evolucionando de una manera muy natural. Yo siento que evolucionó de una manera muy natural porque poco a poco, poniendo menos elementos y realizando, por así decirlo, construyendo una estética más personal, basada en mis necesidades, en mis gustos y en mis intereses, creo que con menos conseguía los mismos resultados, incluso más óptimos que lo que hacía anteriormente de una manera mucho más elaborada en los términos académicos. Podríamos matizar en la cuestión en el término del azar y de la aleatoriedad, porque realmente yo empiezo de una manera aleatoria a pintar. No entiendo muy bien qué imagen va a salir al final o en algún momento, en
En algún momento sí que puede ser que alguna pieza la tenga, podríamos decir, más controlada, pero bueno, yo utilizo el azar de la siguiente manera, y es que cuando estoy pintando, si surge algún accidente pictórico que es inesperado, intento no basarme en él, pero sí ver de qué manera funciona en el cuadro y si es útil, si sirve, significa algo en lo que es la composición general o no. En ese caso lo voy modulando hasta que consigo algo que me interesa o que sencillamente me gusta. El azar es el azar, no se puede controlar, pero sí, todo lo que va surgiendo puedes ir hilándolo o conectándolo de alguna manera. La creación o la creatividad artística es un estado mental en el que se basa en un músculo, que es el cerebro, y nuestro estado de ánimo, nuestro físico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra actividad, nuestra energía, todo influye a la hora de pintar. Yo lo siento así. Yo hay días que no puedo pintar y hay días que sí, y aunque todos los días me gustaría. Y sí que es verdad que hay muchas veces que alguna pieza en concreto que no puedes llegar de alguna manera a controlar. Surgen inconvenientes continuamente en el que estás tapando y lo único que estás haciendo es tapar y corregir, no en el sentido positivo, sino corregir en el sentido de que no te está gustando nada lo que estás haciendo. Y parece que, bueno, siempre lo he dicho, que haya como telas malditas, ¿no? Y en alguna vez me he topado con alguna más veces de las que me hubiera gustado. Y es que lo tapas y al final la tela la tiras porque sabes que en ese lienzo no va a salir nada. Pero bueno, es algo casi de brujería. Por supuesto, el medio en este caso es algo imprescindible. En este caso el vídeo yo creo que es algo que era un terreno en el que me sentía muy cómodo a la hora de relacionarlo con el discurso pictórico. Yo me he basado muchísimo en el vídeo experimental de finales de los 60, principios de los 70, Early Video Essay, que es los primeros pioneros, por así decirlo, de la videosíntesis y del vídeo y la modificación del vídeo mediante montaje electrónico, como puede ser en un Juno Bike o Basulka o, por ejemplo, en este caso hay algo muy interesante que es Ginot. Ginot fue un pintor de los años 40 de la escuela de Lausanne, de Leccal, que sigue en vigor, en el que él como pintor desarrolló toda su carrera hasta evolucionar como uno de los primeros pioneros de la videoexperimentación, en el que se dio cuenta que ese paralelismo existía de alguna manera entre esos procesos de videoexperimentación y lo que hacía en pintura. Entonces él se refirió a como que el the medium is the message, ¿no? El medio es el mensaje. Eso está basado en una frase de Marshall McLuhan, McLuhan, que era un filósofo de 1911, en el que decía que el medio es el mensaje. Entonces en su caso no importaba el contenido, sino que ese regocijo en las características del propio medio y la herramienta de experimentación era el caso de estudio, no era simplemente el contenido, sino que el contenido surgía de las características muy concretas del medio que estabas utilizando, ¿no? Para mí el vídeo es no solo el lenguaje en cuanto a lo que puedas decir, sino que estas características del propio medio son muy importantes para obtener los resultados que necesito. Mi proceso realmente es muy básico. Hay días cuando siento mucha más energía para pintar. Por ejemplo, hay veces que me enfrento a un lienzo en blanco y simplemente pues, juego un poco con él, experimento un poco, no le doy mucho respeto a lo que estoy haciendo. Y muchas veces en ese caso, cuando no le das respeto a lo que estás haciendo, surgen mejores resultados. Otras veces considero una forma o una imagen interesante en que la capturo y la intento modificar a
a mi manera pintando. En vídeo pasa lo mismo. En vídeo puedo trabajar directamente desde, como hablábamos antes, del mensaje, mediante el mensaje del medio, en el que una señal de vídeo negra vacía pueda modificarla o pueda modificar el dibujo de la onda, o introducir una imagen y alterarla, pues, en este caso a merced de lo que he realizado en pintura, ¿no? Para buscar esa semejanza o esa unión. De alguna manera paso mucho tiempo para sacar una pieza, sobre todo audiovisual, para dejarla hasta el momento que me gusta o ver que pueda significar algo para mí y que tenga relación con mi trabajo. Suelo emplear bastante tiempo. Bueno, yo creo que el visitante que pueda ir a ver la exposición de Leca en Ribarroja, creo que se lo va a pasar muy bien. Creo que es una exposición bastante dinámica, muy amena, en la que tienes dos cuerpos de trabajo, tanto piezas de pintura como piezas de vídeo, en la que puedes emplear tiempo de visualización y sobre todo de reflexión. Y creo que hay alguna pieza en concreto de vídeo en la que bueno, puede disfrutarse mucho, tanto a nivel visual como a nivel conceptual. Y de pintura lo mismo.